¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a hablar hoy nuevamente, ¿sabes? De literatura. ¿Ya? Estamos en segundo de secundaria, semana 16, curso de literatura, tema Francesco Petrarca, ¿ya? Hoy vamos a hablar sobre Francesco de Petrarca, vamos a hablar sobre su biografía, ¿ya? Principalmente, vamos a hablar sobre su biografía, ¿sí? Muy bien, chicos, ¿ya? Les saludo el profesor Jonathan Mostacero, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy, segundo de secundaria literatura, semana 16. Muy bien, chicos, si tú te acordarás, la clase pasada hemos estado hablando sobre Dante Alighieri, ¿sí o no? Ya hemos estado hablando sobre Dante, hemos estado hablando sobre la Divina Comedia principalmente. Estuvimos hablando en la clase pasada acerca de la Divina Comedia en un sentido general. Luego, la semana anterior, estuvimos hablando sobre el infierno, ¿no? Un poco el purgatorio, un poco el paraíso, pero sobre todo hicimos más el esquema acerca del infierno, ¿no? Muy bien, chicos, hoy vamos a hablar acerca de la biografía de Petrarca, estoy hablando, ya pasamos antes, ya vamos a hablar acerca de la biografía de Petrarca y recuerda tú que es uno de los autores más importantes de la literatura italiana, Francesco Petrarca, ya considerado uno de los autores más importantes de la literatura italiana. Y vamos a ver acerca de su biografía, ya que tiene algunas cosillas que son parecidas a Dante. Él era menor que Dante, Dante es un poeta mayor que él, o sea, más antiguo. Y bueno, también Dante es un poeta más importante, ¿ya? Pero no hay que menospreciar por eso a Petrarca, que es uno de los grandes literatos de la literatura italiana, ¿sí? De la literatura europea. A ver, mira, Francesco Petrarca, que es este güerito que está por acá, ¿ah? ¿Ah? Muy bien. Esa carita, muy bien. Carita, no me toques, mírame, pero no me toques. ¿Ya? Con esas hojitas al costado. Te voy a explicar por qué son esas hojitas. ¿Ya? Nace en Arezzo, Arezzo, Italia, ya es un poeta italiano, ¿ya? El 20 de julio de 1304, 1304, ¿ya? Era menor que Dante, ¿sí? Menor que Dante. Eh, ¿Qué más? Mira, aquí ya se sabe fechas un poco más exactas acerca de Petrarca. Tú sabes que con Dante todo era un poco más difuso, no se sabía exactamente cuál era la fecha de nacimiento, la fecha de muerte, ¿ya? Aquí con Petrarca es mucho más concreta esta fecha, ¿ya? Se dice que nace el 20 de julio de 1304. Aquí, por ejemplo, tienes aquí una famosa pintura en la cual está Dante y al costado está Petrarca, porque se llegaron a conocer, ¿sí? Muy bien, ¿ya? Como que quitan que se cuentan los chismes, güey, de Italia. ¿Qué estaba pasando ahí? Muy bien. Cuéntame, no me digas. Ya, muy bien. Cuéntame y exagera. ¿Ya? Muy bien. Eh, Petrarca va a morir en Padua el 19 de julio de 1374. Entonces va a vivir cerca de 70 años más o menos, ¿ya? ¿Sí? Nace en 1304, fallece en 1374. ¿Sí? También fallece en Italia, ¿ya? Fue poeta, ¿ya? Poeta, filósofo y filólogo, ¿ya? Poeta, filósofo y filólogo. Nosotros obviamente lo vamos a estudiar como poeta, ¿ya? Pero además de eso, al igual que Dante, ¿no? Que fue filósofo, ¿ya? Aquí también el hombre fue filósofo y filólogo, o sea, un estudioso de los textos antiguos, ¿ya? Un estudioso de la cultura y de la literatura en general. Muy bien. Su padre, al igual que Dante, que lo llegan a desterrar, ¿sí? Por su afinidad a los güelfos blancos, a su padre también, ¿ya? Su padre también era un güelfo blanco y lo destierran por su afinidad, ¿ya? Por su ideología política, ¿ya? Lo destierran de Florencia, al igual que Dante, recuerda, ¿ya? Y también es desterrado por los güelfos negros, ¿ya? También es desterrado por los güelfos negros, ¿eh? Entonces tiene una historia parecida a su padre a la de Dante en ese sentido. En su juventud, el joven Francesco, o sea, el joven Francisco, Francisquito el Panchito, ¿ya? Asimila el tipo de literatura trovadoresca, ¿ya? Que era muy famosa la literatura provenzal, ¿ya?
de corte francés, ¿ya? Llega a asimilarla a Francesco Petrarca, ¿sí? Cuando era muy joven, ¿no? La poesía amorosa sobre todo, ¿ya? Entonces la llega a internalizar y ya en su época de madurez va a ser conocido por grandes poemas de amor y probablemente pues el estilo de Petrarca influenció mucho a la literatura española y a otros tipos de literatura como la literatura inglesa, por ejemplo. William Shakespeare, cuando Shakespeare era muy joven, estaba influenciado hasta cierto punto por Francesco de Petrarca. Otros autores en España, por ejemplo Garcilaso, también estaban influenciados por Petrarca. O sea que este bro hizo bastante, ¿ya? Hizo bastante, o sea, no digas simplemente, no, Dante es superior, ¿no? Francesco de Petrarca también hizo cosas importantes. Muy bien. Eh, la musa y probable amante, no se sabe muy bien al respecto, fue una dama llamada Laura Noves. ¿Ya? Está cara de mirando el cielo, no se sabe qué. ¿Ya? Está mirando no sé, la nave espacial. Muy bien. Laura Noves. Mira, se sabe que Francesco de Petrarca llegó a ser sacerdote, ¿sí? Llegó a tener votos eclesiásticos, ¿ya? Probablemente se haya enamorado de esta señorita que se llamaba Laura Noves, su juventud, pero no se sabe exactamente qué pasó para que terminaran, para que se rompiera el compromiso. Muchos dicen la dejó, lo frenzoneó al pobrecito, ¿no? ¿Ya? Lo típica, lo de Dante, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Terminaron como Dante, ¿no? Que su musa, ¿ya? La quería tanto que se fue, no sé, una cosa así, ¿ya? No se sabe muy bien, no se sabe muy bien. Algunos dicen que sí la dejó, ¿ya? La chica lo dejó, ¿ya? ¿Ya? Vivió toda su vida, ¿ya? Y luego, como vivió toda su vida, prefirió ser sacerdote. Algunos lo ven así. No es concreto el dato, no es exacto, no se podría afirmar a ciencia cierta que eso pasó, ¿ya? Pero bueno, al parecer sí tuvo un amorío con Laura Noves, ¿ya? Al margen de que lo haya dejado o no, ¿ya? Pero Dante sí no tuvo nada, ¿no? ¿Ya? Que sí, pobrecito Dante, güey. ¿Ya? Muy bien. Tuvo dos hijos, ya, aquí tampoco no se sabe con quién tuvo los hijos. No creo que haya sido con Laura Noves, ¿ya? Es raro que haya sido con Laura Noves, sería muy extraño, ¿ya? No se sabe con quién, no se sabe si fue en una mujer, no sé si fue en dos, ya no se sabe realmente qué pasó ahí. Eh, Uno se llamó Giovanni, ¿ya? Y otro se llamó Francesca, ¿ya? Uno se llamó Giovanni y otro se llamó Francesca, muy bien, ¿ya? Uno no se da cuenta por el nombre que son italianos, ¿ya? ¿Quién lo iba a pensar? ¿Ya? Muy bien, entonces, más o menos esa fue un poco la historia de Petrarca, medio, ¿no? Ahí también, ¿ya? La historia de Dante es más oculta, pero aquí también hay ciertas cuestiones un poco raras, ¿no? No hay datos que son totalmente cuajados, exactos. A ver, con, con Petrarca también es importante conocer el siguiente dato, ¿ya? Petrarca fue precursor de un deporte, ¿ya? Que, profe, pero estamos en literatura, ¿qué tiene que ver con deporte? Está que le roba la chamba al profesor de educación física. Bueno, pues, güey, no importa, ¿ya? Aquí el asunto es que Petrarca tiene que ver con la literatura, ¿ya? Fue precursor de un deporte, ¿ya? Un famoso deporte, bueno, hoy en día es muy famoso, que es el alpinismo, ¿ya? El alpinismo. ¿Qué es el alpinismo? ¿Sabes qué es el alpinismo, no? Escalar montañas y todo lo demás, ¿no? No sé si alguna vez tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelito, el escalador, ¿ya? Se haya subido a una montaña, ¿ya? No creo, pues, ¿no? Por la edad. Pero de repente en algún momento se te antoja ir, ¿ya? Es muy saludable, muy agradable. A mí me gusta, por ejemplo, ir a subir una montaña, ¿ya? Es interesante, ¿ya? Sobre todo por la vista que puedes ver y las cositas que llegas a contemplar, ¿no? Es bastante bonito, ¿eh? Sobre todo si es una gran altura. En este sentido, Petrarca hizo la actividad de escalar una montaña en la época, en el tiempo en el cual era técnicamente imposible, no, bueno, no imposible, sino raro, extraño que alguien haga eso, ¿ya? O sea, en esta época, estamos en el siglo XIV,
No es que la gente dijera, a ver, vamos a subir una montaña para ver qué tan bonito se ve desde arriba. No era algo común. La gente subía a la montaña porque vivía en una montaña, porque tenía que ir a ver, no sé, se me perdió mi chivo y voy a recoger mi chivo que está arriba, ¿no? Pero no voy a subir una montaña para ver lo bonito que se ve el paisaje. Esa forma de pensar no era propio de la época, ¿ya? Era extraña, era rara, ¿ya? Bueno, ¿por qué? Es un asunto un poco más complicado que me tardaría mucho en contestar. Pero no era común, ¿ya? Esa percepción estética de que, ay, mira, ¿no? Qué bonito se vería si subimos, ¿qué tal? ¿Ya? Uno de los primeros que se le ocurrió esa cuestión fue Petrarca, ¿ya? Entonces, esto va a anticipar a lo que luego se va a llamar el romanticismo, ¿ya? Mucho tiempo, ya, mucho tiempo. Eh, escaló el monte ventoso de los Alpes, Monte Ventoux, que está en los Alpes, que los Alpes es una cadena montañosa que queda en Suiza, ¿sí? Y el monte Ventoux o el monte Ventoso, bueno, Ventoso en castellano será medio, mejor no digo, ¿ya? Pero en Francia, ¿ya? El monte Ventoux, ¿ya? Bueno, está cerca de los Alpes, por Suiza, ¿no? Por una cadena montañosa. No es alto, ¿ya? Aquí en el Perú tenemos montañas enormes. Esta montaña es poco más que es un poco más que un cerrito, ¿ya? Está entre montaña y entre cerrito y montaña, porque mide algo así como 1100, 1200 metros, ¿ya? No es tan grande, no es tan grande, ¿ya? Pero igual, ¿no? Fue algo extraño, algo extraordinario, o sea, fuera de lo normal que se llegue a escalar una montaña en esta época, solamente como te digo, para ver algo, ¿no? Para ver algo, ¿ya? La gente que sí tenía que ir a trabajar, o tenía que ir a hacer alguna cosa, o tenía que ir de repente a una casa está muy arriba, esa gente sí escalaba eso, y mucho más, ¿ya? Pero no por esto, ¿no? No por esta actividad. Muy bien, entonces, interesante, ¿no? La peculiaridad, era bastante excéntrico el señor Petrarca para la época. Recorrió Europa, ya, eso también un dato interesante, recorre Europa buscando libros, ya, era medio friki en esta época, es raro también. O sea, la gente en esta época eh, no recorría Europa buscando libros porque estábamos en plena peste, o sea, te mueres, güey, si sales por Europa a caminar, ¿ah? Entonces también es extraño que él salga buscando libros. Y hay que tener plata, ¿no? Porque en esta época un libro costaba carísimo, ¿ya? Pero él lo hacía, recorrió Europa buscando libros de autores clásicos, o sea, más raro todavía, porque los autores clásicos en esta época recién estaban volviendo a aparecer, ¿no? Los estaban desenterrando los libros, ¿ya? Y esto se lo llamó ser bibliófilo, ¿ya? ¿Ya? A esto se lo llama ser bibliófilo. ¿Qué es un bibliófilo? Un obsesivo con los libros, ¿ya? Un niño rata de los libros. O sea, es obsesivo coleccionando libros, ¿ya? Así como hay obsesión por los videojuegos, obsesión por las series, obsesión por el Netflix, obsesión por los BTS, ¿ya? Por el Blackpink, también hay obsesión por los libros. A eso se le llama bibliófilo, bibliofilia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vas viendo que Petrarca tiene cositas medio raras, ¿no? Medio extrañas, ¿no? Medio rarito era, ¿no? Cosa de literatos, pues, ¿no? Luego, mira, él sirve a la iglesia, bueno, se vuelve sacerdote, y también a una poderosa familia, que esta fue la familia Colonna. Colonna, ¿ya? ¿Qué pasa? En esta época, no sé si te acordarás, ¿ya? De repente en tus otras clases de literatura de los años pasados, surge, en Historia Universal también lo puedes ver, el mecenazgo. ¿Qué es el mecenazgo? Son poderosas familias de comerciantes, de aristócratas, que auspician, patrocinan, ¿ya? A los artistas, ¿no? O sea, yo soy platudo, ¿ya? Tengo un montón soy un comerciante, ¿ya? Tengo mi servicio criados y todo lo demás, y me gusta el arte, ¿no? Me gusta la pintura, me gusta la literatura, ¿ya? Tú que eres literato, tú que eres pintor, yo te pago
tus implementos y tú simplemente desarrolla tu obra, ¿no? Y vendes tus cuadros y a mí me das un porcentaje, pero yo te voy a mantener técnicamente, ¿no? ¿Ya? Toma paquete, ¿no? Más bien, toma cada mes recibían dinero, ¿no? Cada 15 días, los artistas, de parte de los mecenas. Y él sirvió a una poderosa familia de mecenas, de comerciantes, que se llamaban los Colonna. ¿Ya? Los Colonna, que era una familia muy importante, al igual que los, por ejemplo, la familia... se me fue el nombre, ¿ya? Ahorita lo recuerdo, ¿ya? Los Sforza, por ejemplo, los Sforza, ¿sí? La familia Colonna, la familia Sforza, ¿sí? Entonces, los Medicis, ¿ya? Famosas familias de mecenas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tuvo relación cultural, no vais a pensar amorosa, güey, ¿ya? Con Giovanni Boccaccio, ¿sí? Tuvo una relación cultural con Giovanni Boccaccio, que también fue un gran amigo suyo, ¿ya? Y entre otras cosas, él convence a Boccaccio de que publique el Decamerón, ¿ya? Porque al parecer también había una historia con el Decamerón, que Boccaccio quería destruirlo, pero él le convence de que no, ¿ya? Ambos eran sacerdotes, ¿ya? Esto de Dante y Petrarca probablemente no se hayan conocido, ¿ya? Probablemente no se hayan conocido por la diferencia de edad, pero sí hay pues una afinidad en cuanto al pensamiento, ¿ya? De quien sí era un contemporáneo muy claro, Petrarca, era de Boccaccio, ¿sí? Era de Boccaccio, ¿ya? Petrarca y Boccaccio sí eran contemporáneos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay acá. Tienes esta famosa obrita. África. África. ¿Ya? África es una canción de una banda de rock que se llama Toto. Bueno, eso no importa, ¿ya? Pero África, el libro, es un gran libro. Es probablemente la mejor obra que tenga Giovanni Boccaccio. Perdón, Francesco Petrarca, me quedé con Boccaccio en mi cassette, ¿ya? Es probablemente la mejor obra que tenga Francesco Petrarca, pero no es la más conocida. Esta obra África, ¿ya? Que trata sobre un famoso ¿ya? General romano que se llamó Publio Cornelio Escipión, ¿ya? Esta obra África fue condecorada, ¿ya? Esta obra África se hizo galardonada, ¿ya? Fue galardonada con un famoso premio, ¿ya? Que el Senado romano, el Senado de Roma, premia a Petrarca, ¿sí? Premia a Petrarca por esta obra África, ¿ya? Que está escrita en latín, o sea, era una obra culta, solamente la gente inteligente podía entender esta obra, ¿ya? Que tenía que conocer latín, ¿ya? O sea, si uno era medio naco, no sabía, solamente conocías el italiano y a duras penas, o de repente aquí no estamos solamente sabemos español y no sabemos latín, pues tú no podías leer África, ¿no? ¿Ya? Ya triste tu vida, ¿ah? ¿Ah? África ¿no? Era una obra un poema heroico que contaba las hazañas de Publio Cornelio Escipión llamado el Africano, ¿ya? Que era un famoso general romano, ¿ya? Entonces, por esta obra, ya luego vamos a hablar la próxima semana de esta obra, por esta obra, que está escrita en latín, le van a otorgar los laureles a Petrarca. ¿Y qué son los laureles, profe? Los laureles no son una planta, profe, que mi mamá utiliza para ponerle al tallarín, el honguito y laurel. Claro, güey, este de acá, ¿no? ¿Ves esto de acá? Esta corona, ¿ya? Es una corona de laurel. Ya, profe, bacán, chévere. O sea, por una obra difícil, le van a dar una corona de laurel, una planta. Y resulta raro, ¿no? ¿Ah? Pero es una condecoración, los laureles. Es una condecoración que se entrega, ¿ya? Como una suerte de premio, ¿ya? Es como si te ganaras el premio Nobel en esta época. El premio Nobel no existía, el premio Nobel es del siglo XX, ¿ya? Que a un poeta le otorguen los laureles es consagrarlo de por vida. Y ni siquiera de por vida, es consagrarlo para la historia, ¿ya?
Entonces, este premio que le da el Senado de Roma, ¿ya? Fue el máximo premio posible que le hayan dado a un autor en este tiempo, ¿no? Los famosos laureles, ¿ya? Mira, Dante, Boccaccio, Petrarca, ¿ya? Siempre si tú los ves, si tú los googleas, ¿ya? Están pintados en las pinturas, en las representaciones con laureles aquí al costado, ¿ya? También los poetas romanos. Virgilio, por ejemplo, sale con laureles aquí al costado, ¿ya? Ese es un símbolo, es una señal, ¿ya? Del prestigio y de la grandeza, de la gloria de ese poeta, ¿ya? En este caso, por esta obra, el Senado, por la obra África, que es considerada probablemente su más grande obra, le dan los laureles, ¿no? Lo condecoran así en vida. Muy bien. Recuerda ese dato que es importante, ¿ya? Como filólogo, o sea, como investigador de las lenguas antiguas, de los textos antiguos que era él, ¿ya? Descubrió a algunos autores interesantes, como por ejemplo tienes a Cicerón, ¿ya? Famoso poeta, filósofo romano, ¿sí? Orador romano. Propercio también, autor romano, Quintiliano, ¿sí? Y a Vitruvio, todos son romanos. Todos son romanos. Y Vitruvio era un arquitecto, un famoso arquitecto, que él también sabía de arquitectura a Petrarca, ¿no? Era muy entendido en todo. ¿Ya? Entonces, sobre todo Cicerón, ¿ya? Él tenía bastante influencia de este autor Cicerón. Cicerón. Y, por ejemplo, un santo muy importante para él es también San Agustín, ¿ya? Que también era un santo que vivió en la época del imperio, ¿no? Del imperio, casi el final del imperio romano. ¿Ya? Muy bien. Características. Vamos con la parte final ya para acabar. Considerado el padre del soneto, ¿ya? Considerado el padre del soneto, ¿ya? ¿Qué es un soneto? Un soneto es una estrofa de 14 versos donde hay dos cuartetos y dos tercetos. Y tiene que ser en decasílabos o alejandrinos. En este caso, en el caso de los italianos, es en decasílabos. ¿Ya? Es un tipo de estrofa. ¿Ya? La próxima clase lo vamos a ver y también cuando veamos el cancionero, que es la obra más importante, ¿ya? Más importante, no es la mejor, ¿ah? Es la más importante, la más conocida también, ¿sí? La más conocida, ¿ya? Y la más conocida sería, ¿no? De Petrarca, ¿no? La obra más famosa de Petrarca es el cancionero, ¿no? Petrarca tiene dos obras importantísimas. El cancionero, que es la más trascendental, la más famosa, y África, que para muchos es considerada la mejor obra, pero no es la más famosa es El cancionero, que de esa vamos a hablar en un par de clases, ¿sí? Un par de clases. Muy bien. Es el padre del soneto, ¿ya? Por ejemplo, en la obra Cancionero, que es la más famosa de Petrarca, hay sonetos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar luego de ello. Predicó la unión de toda Italia para recuperar la grandeza del Imperio Romano. Mira, esta idea es revolucionaria porque lo que quería hacer Petrarca era a todos esos reinitos italianos que estaban en la época, ¿ya? El reino de Lombardía, el reino de Piamonte, Venecia, ¿no? Eh, Nápoles. Quería juntarlos para unificar a Italia y que eso sea una suerte de imperio romano parte 2. ¿Ya? Esa idea de unificar Italia, en el siglo XIX recién se va a dar. ¿Ya? Pero Petrarca ya decía que esto podía ser una posibilidad. ¿Ya? Entonces también fue revolucionario en ese aspecto Petrarca, con su visión política. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Visión antropocéntrica también porque es propia del humanismo, es propia de este pre-renacimiento, valorar más el hombre, la defensa del hombre, ¿no? Considerado el padre del humanismo, ¿sí? El humanismo impone la defensa de la razón en la vida, ¿sí? La importancia de la razón, ¿ya? Va a luchar contra la llamada escolástica. La escolástica. ¿Qué es la escolástica? La escolástica es un pensamiento, ¿ya? Una filosofía
católica, ¿ya? Que le va a dar mayor importancia a Dios que al hombre en general, ¿ya? O sea, todo va a estar centrado en Dios, ¿no? Bien teocentrista, ¿ya? Teocéntrico. En cambio, lo que va a ser Petrarca, o sea, este güerito de acá, ¿ya? ¿Ya? Está más ligado al antropocéntrico, está más ligado al humanismo, porque Petrarca es considerado el padre de esta corriente del humanismo, ¿sí? Recuérdalo, por favor. El padre del humanismo, ¿ya? O sea, me centro en la humanidad, no tanto en Dios, en la razón del ser humano, ¿sí? Está bien que yo crea en Dios, yo puedo creer en Dios y todo lo demás, pero cuando llego a literatura, Dios está a un lado y el hombre está a otro lado, ¿no? O sea, no vamos a hablar tanto de ángeles, porque pues nosotros nunca, yo al menos nunca he visto un ángel, ¿no? Supongo que de repente Petrarca tampoco habrá visto uno, porque es rarísimo, ¿no? No creo que todos digan, yo también, yo vi un ángel, no, yo vi un ángel, ¿no? Es algo raro, es algo inusual, es algo técnicamente casi inaudito, ¿ya? Entonces la propuesta es esa, centrarse más en la vida de los hombres que en Dios, porque si bien es cierto, creemos en Dios, ¿ya? Pero nuestra literatura, nuestro pensamiento tiene que estar asentado en el hombre, ¿ya? Cosas así. Muy bien, interesante ese punto de vista. Obras, obras. Tienes dos tipos, ¿ya? Mira, esta sección lo vamos a expandir en la siguiente clase, porque en la siguiente clase vamos a hablar de las obras propiamente dichas y vamos a hablar un poco más. Aquí he puesto algo pequeño nada más. Latinas, o sea, en idioma latín, cultas, muy cultas, y las vulgares, o sea, que están en italiano, ¿ya? En italiano, en la lengua toscana, ¿ya? En la lengua toscana. Aquí toscano, ¿no? Aquí toscano. Primero, la obra latina más famosa, la más, la mejor obra, considerada la mejor obra por la que le dieron los laureles, es la famosa África, ¿no? Que es un poema heroico que habla de la gesta de Publio Cornelio Escipión, gran conquistador, gran general, ¿ya? Gran general que le decían el africano, ¿ya? Llamado el africano, Publio Cornelio Escipión. Muy bien. Aquí hay fue un busto de Escipión, ¿no? Luego está el Bucolicum Carmen, que son conjunto de églogas, son 12 églogas, muy al estilo de un poeta llamado Virgilio, ya, famoso poeta latino. El Epístola Metricae, que son cartas, ¿no? Son cartas morales, que te hablan de moralidad, ¿no? De cómo debe comportarse un ser humano en la vida. Y luego tienes el Secretum, que también está en latín, ¿ya? O sea, secretum o secreto, ¿ya? Que es un diálogo, una suerte de diálogo espiritual con uno de sus maestros, ¿ya? Uno de sus maestros espirituales, que es San Agustín de Hipona, famoso filósofo, famoso santo romano, ¿ya? Diálogo con San Agustín. Ya luego vamos a expandir un poco más esas ideas en la siguiente clase. En cuanto a las obras vulgares, o en toscano, en italiano, tienes la obra más famosa, vamos a ponerle aquí, obra más famosa, ¿ya? Obra más famosa, ¿ya? Más famosa, ¿qué es? ¿Cuál? El Cancionero, ¿ya? El Cancionero, es la obra más famosa que tiene Francesco Petrarca, ¿ya? Más famosa que África, profe, sí, más famosa que África, ¿ya? Más famosa que África. Ya, la segunda más famosa es África, pero a Cancionero nadie le gana, ¿ya? Es la que se saben todos, el Cancionero, ¿ya? Que está dividida en dos partes, ¿ya? Porque esta obra está dedicada a Laura Noves, ¿te acuerdas? Su crush, su musa, la que no le daba bola, o sabemos que sí le dio bola, pero creo que lo dejó, algo así, ¿ya? Triste la vida. Está dividida en dos partes, a la vida de Laura y a la muerte de Laura, ¿ya? Cuando Laura estaba vivida, cuando Laura se murió, ¿ya? Porque se murió, ¿no? Y le recordó toda su vida, ¿ya? Muy bien, el famoso Cancionero, ¿ya? Cancionero, mira, esa portada se ve bonita, ahí. Y luego tienes los triunfos,
Los Triunfos también es una obra escrita en italiano, en toscano, ¿ya? Igual que el cancionero está escrito en toscano. Y son una serie de himnos a Dios, ¿sí? Una serie de himnos a Dios, ¿ya? A Diosito, güey. Muy bien, muy bien. Eso sería todo, chicos, ¿sí? Eso sería todo. Recuerda la biografía de Francesco Petrarca, bastante inusual, bibliófilo, ¿no? Coleccionador de libros, hizo alpinismo cuando nadie lo había hecho. No se cree que tuvo una relación con Laura Nove, no se sabe si lo dejó, ¿ya? Triste su vida. Filósofo, filólogo, literato, obviamente, trabajó para los Colonna, ¿ya? Fue sacerdote, le dieron los laureles por África, pero su obra más conocida es El Cancionero. Y eso sería un resumen, padre del humanismo, padre del soneto, ¿ya? Un resumen muy claro de su obra y de su vida, sobre todo, que de esto trata la pizarra. Cuídense mucho, chicos. Recuerda que hay tarea del 1 al 10. Ahora hazlo tú. Te saludó el profesor Jonathan Mostacero. ¡Chau!